Sí, doctor, el 15. ¿Han dado el examen de reumato o perdón, de dermato? Dermatología, doctor. Ajá. ¿Quién enseña dermato? La doctora Gina, no me acuerdo. Gina Serrano, ¿no será? Ah, sí, Gina Serrano. Ya. Ya, chicos. A ver. A ver. Si hacemos esta clase hoy día, chévere. A ver, muchachos. Están viendo lo que estoy presentando, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. A ver, la clase de hoy es hiperpara. Vamos a ver si podemos terminar hoy día esta clase por lo menos. Yo quiero hacer un poquito más de la otra clase, pero no se va a poder por el tiempo. Aunque por ahí me animo. A ver, después de saber qué cosa es una hipocalcemia, vamos a ver qué cosa es una hipercalcemia. La hipercalcemia es más peligrosa. A ver, la hipocalcemia es peligrosa por su clínica, pero la hipercalcemia es peligrosa por su origen. ¿Mm? A ver, un calcio por encima de 10,5 es hipercalcemia, si va de 10,5 a 12 es leve, de 12 a 14 es moderada, más de 14 es severa. En calcio iónico hablamos de un calcio por encima de 1,3. ¿De acuerdo? Ya. Como ustedes ya saben, variaciones en la albuminemia influyen sobre la calcemia. Hay que aplicar esta fórmula que ustedes ya la conocen. La acidosis metabólica, que es una, o acidosis incluso respiratoria, que es una complicación clínica mucho más frecuente que la calosis, se va a asociar al aumento del calcio iónico. Recuerden esta otra fórmula, por ejemplo. Ya. La epidemiología de la hipercalcemia, no hay mayores datos. Lo que sí sabemos es que, si bien su frecuencia es baja, cuando aparece un paciente con hipercalcemia, ya debe ser un hiperpara, pero hay un 30 a 20% de casos que puede no ser hiperpara, que puede ser un cáncer, y ahí radica lo grave de una hipercalcemia. Ahí radica la gravedad de una hipercalcemia. ¿Cómo se manifiesta una hiperpara? Por hipercalcemia. Y la hipercalcemia al inicio solamente te deja un poco de poliuria, polidipsia, nada más. ¿Mm? Solamente eso. Cuando la hipercalcemia es moderada severa, aparecen signos en zinc o signos de zinc órganos que que ahora les voy a contar. A nivel renal, recuerden que cuando son hipercalcemias leves, no hay síntomas, pero sí aparece un síntoma que se llama poliuria. Empieza a haber más calcio en la orina y este calcio tiene efecto poliúrico, no tanto como la glucosa, pero tiene efecto poliúrico. Y aparece poliuria, que es tan leve que el paciente no se da cuenta, por eso pasa desapercibido. Pero en caso de hipercalcemias moderadas o severas, puede haber una franca diuresis, hasta puede ser una diuresis insípida nefrogénica, calcificación de parénquima renal, uremia por la diuresis, deshidratación y, por supuesto, litiasis renal. Por eso, todo paciente que tiene litiasis renal debe ser evaluado para ver si tiene hipercalcemia o no. A nivel del sistema nervioso central, vean todos los síntomas: letargia, confusión, estupor, coma, debilidad, hasta debilidad. Son síntomas que aparecen en pacientes con grandes hipercalcemias. La psicosis es típica del paciente con hipercalcemia crónica, no con hipercalcemia intensa, sino con hipercalcemia crónica. ¿Mm? Y a nivel gastrointestinal vas a tener náuseas, vómitos, anorexia, constipación. La hipercalcemia puede generar pancreatitis por los depósitos cálcicos en el parénquima pancreático, etc. Entonces, vean que de todos los síntomas propios de un gran compromiso del sistema nervioso central, que puede ser incluso hasta el coma, van habitualmente con calcemia por encima de 14. O sea, una hipercalcemia severa puede tener manifestaciones neurológicas. Por lo tanto, como siempre les dije, ante un paciente neurológico o neuropsiquiátrico, siempre miran calcio. Es una buena alternativa, es una buena idea. Es una buena idea. ¿Mm? A nivel cardiovascular, va a aparecer hipertensión, histórica sobre todo. Un QT corto en el hipocalcemia, había un QT largo, que es un QT corto,
arritmias con tendencia más bien a las bradiarritmias y calcificaciones, ojo, vasculares, aunque también valvulares, a nivel de las valvas. Toda la calcemia que tenemos en un paciente con hipercalcemia tiene un origen, o casi siempre tiene un origen, que es hueso. ¿Qué es hueso? Se altera de alguna manera el metabolismo del hueso, se altera de alguna manera el metabolismo del calcio, de tal forma que el hueso empieza a perder calcio y ese calcio que pierde es el calcio que va a la sangre. Entonces es lógico esperar que existan síntomas de hipercalcemia, o mejor dicho, síntomas óseos por la hipercalcemia. Doloroso, por supuesto. Ojo, la osteoporosis no duele, pero cuando hay hipercalcemia y el hueso es el origen de esa hipercalcemia, sí puede haber dolor óseo. Artralgias, claro que va a haber osteoporosis, osteitis fibrosa o quistes óseos que llevan a esta osteitis y fracturas patológicas, es decir, un golpe pequeño me ocasiona una fractura. Esa es fractura patológica. Cuando la lesión del golpe no justifica la intensidad del golpe, no justifica una fractura. Fracturas patológicas. Siempre es el hueso el que provee el calcio de la hipercalcemia. Siempre es. Y hay otros síntomas específicos que no se relacionan mucho con el nivel de la calcemia. Aquí está, por ejemplo, la queratopatía en banda. Vean en este ojito que ya han operado una catarata, se nota por la discoria que tiene, esta queratopatía en banda que dificulta la ventilación, que se diagnostica muchas veces en casos leves con este examen que hacen los oftalmólogos que se llama este examen de lámpara de hendidura. A veces obviamente hay que diagnosticarlo en etapa temprana. ¿Mm? No me la confundan, por favor, con esta que es el halo senil, que aparece en personas a partir de los 60, más o menos, este halo senil, que no altera la visión. La queratopatía en banda, justo por su ubicación al centro de la córnea, sí me puede alterar la visión. Ya. ¿Cómo hago diagnóstico de hipercalcemia? Por dosaje de calcio. Calcio total, vas a dosar calcio con la albumina más y tienes el diagnóstico de hipercalcemia. Ya. Una vez que tienes el diagnóstico de hipercalcemia, sabiendo los síntomas, vamos a ver la causa de la hipercalcemia. Y habitualmente es un hiperparatiroidismo. Ya está. El hiperpara va con calcio alto, fósforo bajo y paratormona alta. ¿Ya? Y cuando tienes hiperpara, el hiperpara al inicio va a ser casi todos van a ser esporádicos, casi todos. O sea, tú tienes un caso particular en un paciente X. Todo caso esporádico va a ser considerado como tal luego de que has descartado que no estás ante un cuadro familiar o a un cuadro asociado a neoplasia notina múltiple tipo 1 o tipo 2A. Y esto es complicado. Me explico. Un paciente que tiene hiperpara, ya diagnosticado, ¿es posible que tenga miembros de la familia con el cuadro? Sí, pero pueden aparecer tus miembros de la familia con el compromiso calcémico años después. Entonces, hasta que aparezca un segundo familiar con hipercalcemia, no puedes decir que es familiar o no. ¿Se dan cuenta? Tú tienes un paciente con hipercalcemia, con hiperpara primario esporádico, y oye, de repente puede ser una neoplasia endocrina múltiple. La neoplasia endocrina múltiple es un grupo de enfermedades donde hay tumoraciones en glándulas endocrinas que va con hiperfunción endocrina de ciertas glándulas. La más común es esta, la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Yo a veces me digo, no sé para qué les digo, porque vuestros compañeros en práctica me demuestran que no leen. Y yo a veces, ¿para qué les doy tanta cosa, caramba? Esto esto que les estoy contando ahorita se van a olvidar porque yo no llamo lista, los alumnos no están presentes en la clase, que es neoplasia endocrina tipo 1. Recuerden las 3 P's para el que quiera saber. P de pituitaria, P de paratiroides, P de páncreas. Aparecen tumores en la pituitaria, en la paratiroides con hiperparatiroidismo o en el páncreas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, y me olvidaba, en la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, vas a tener hiperpara, cáncer medular de tiroides y feocromocitoma. Pero los componentes de esa neoplasia aparecen en los años. No aparecen los 3 juntos o los 2 juntos, aparecen en los años. Entonces, tú puedes tener un paciente que es un hiperpara esporádico y con el tiempo va a empezar a hacer un tumor pituitario. Uy, a veces una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. O con el tiempo va a ser un feocromocitoma. Uy, a veces una neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. Con el tiempo. En otras palabras, paciente con hiperparatiroidismo no es esporádico. Busca en la familia y busca en el paciente a lo largo de los años algún compromiso de neoplasia endocrina múltiple. Pasado un tiempo, no has encontrado nada. ¿Cuánto tiempo? Es muy variable. Algunos dicen 5 años, 10 años. Recién puedes decir, había sido esporádico. Así de complicado es. Por eso yo les contaba, la hipercalcemia, uy,
Hiperpara, oye, aguanta, aguanta. Puede ser un cuadro más intenso detrás de él. Y es difícil hacer el diagnóstico. Acá a veces necesitamos medicina genética para buscar ciertos tipos cromosómicos que se pueden dar en los casos de neoplastia múltiple o en los casos familiares. Medicina genética que en el Perú no la tenemos. Venezuela tiene, Ecuador tiene, Bolivia tiene, Perú no tiene. ¿Ya? Para aquellos que ven a Bolivia por encima del hombro, cuidado, que los bolivianos no ganan en muchas cosas. Fútbol, por ejemplo. Otras variantes de hipercalcemia, este, eh, no necesariamente asociadas a paratormona alta, está la hipercalcemia hipocalciúrica benigna familiar, es una enfermedad autosómica dominante donde el riñón deja de eliminar calcio. Pues hay poco calcio en la orina y por lo tanto el calcio se acumula. Y esta enfermedad va con una fracción de excreción de calcio por debajo del 1%. Muy, 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 muy poquita. Y tú también puedes hacer esta relación, ¿no? La relación entre calcio en la orina sobre calcio en plasma multiplicado por la creatinina en el plasma con la creatinina en la orina y eso multiplicado por 100. Ahí te puede dar fracción de excreción. Terapia con litio también se asocia a hipercalcemia o el hiperparaterciario. ¿Qué es hiperparaterciario? Ahora vamos a ver más tarde qué cosa es hiperparaterciario. Entonces, en el hiperparatiroidismo vas a tener tú calcio alto, fósforo bajo, paratormona alto. ¿No? Puede ser esporádico, puede ser familiar, puede ser asociado a neoplastia múltiple. Ojo, la hipercalcemia también puede ser por cáncer. Y es acá donde, ojo, y no es cualquier cáncer, ahora van a ver por qué. Atentos a lo que les voy a decir, que es una información valiosa, chiquitos, información valiosa. Imagínate que te llega al hueso un cáncer metastásico de mama o un mieloma múltiple, por ejemplo. Y el mieloma múltiple llega al hueso y cuando llega al hueso empieza a carcomer el hueso, genera osteólisis local. Y tú vas a tener calcio que sube, lógico, por el cáncer metastásico en el hueso, el calcio que sube, al subir calcio por feedback baja paratormona y al bajar la paratormona, el fósforo tiende a subir. Entonces tú vas a tener en un paciente que tiene hipercalcemia por osteólisis local, calcio alto, pero con paratormona baja. Si tú tienes paratormona baja, te está gritando que es cáncer. Y encima tú vas a tener fósforo alto, te está diciendo que este paciente tiene una osteólisis local. Solamente analizando el calcio, el fósforo y la paratormona, puede ser diagnóstico de cáncer. ¿Qué estadio está? Metastásico. Está fregado. Está fregado. Asociado a malignidad, por ejemplo, este es lo más frecuente, cánceres humorales, o mejor dicho, síndromes paraneoplásicos, donde un cáncer de pulmón, alveolo renal, endometrio, mama también, pueden producir un péptido parecido a paratormona o péptido relacionado a paratormona. Es una paratormona bamba. La paratormona normalmente tiene 84 aminoácidos, pero este péptido sale pues con 20 aminoácidos, 30 aminoácidos, qué sé yo. Pero tiene efecto paratormona. Entonces va a generarte hipercalcemia, como tiene efecto paratormona, calcio alto, fósforo bajo, a diferencia de este caso, acá el fósforo es bajo, con paratormona intacto, o sea, la paratormona que tiene los 84 aminoácidos, paratormona intacta baja. Entonces, si tú tienes un paciente con hipercalcemia, ojalá que tengas paratormona normal o alta. Es un hiperparaprimario. Si tú tienes hipercalcemia con paratormona baja, es cáncer. Y es cáncer si tienes fósforo alto, perdón, calcio alto y fósforo alto, guarda, es un mieloma múltiple, es un cáncer metastásico en hueso. O si tienes calcio alto con fósforo bajo y paratormona baja, estás ante un síndrome paraneoplásico. Paraneoplásico, encuentra el tumor a ver. ¿Sabe dónde estará? Encuéntralo. Es un tumor pequeño que está haciendo un síndrome paraneoplásico. Es complicado. Puede haber hipercalcemia porque un linfoma me bota más 1,25 hidroxivitamina D. Es posible, cosa que tengo más absorción de calcio. O secreción ectópica de paratormona intacta, que este es bien raro. Este es bien raro. Pero dense cuenta qué significa calcio alto. Puede haber hipercalcemia por intoxicación por vitamina D. Ojo, esto se debería ver mucho más ahora, que está tan de moda la vitamina D para mejorar tus defensas, que contra el COVID, que no sé qué. ¿Mm? Enfermedades granulomatosas, por ejemplo, tuberculosis, sarcoidosis, beriliosis, en ese tejido granulomatoso tiene la capacidad de hidroxilar vitamina D.
Entonces puedes tener hipervitaminosis D o en un linfoma de Hodgkin. Cuando tú tienes hipervitaminosis D, aquí es importante dosar 25-hidroxivitamina D como una causa de esa hipercalcemia. Asociado a medicamentos, litio, en psiquiatría se ve bastante esto, diuréticos tiacídicos, intersección por vitamina A, chicas que reciben estrógenos o chicos que reciben andrógenos por encima de la dosis habitual podrían tener hipercalcemia asociada a estos medicamentos. La historia clínica que es extremadamente útil. Por endocrinopatías, por supuesto, la insuficiencia suprarrenal o el feocromocitoma pueden asociarse per se a hipercalcemia, per se, ¿ya? Pero lo que más se asocia a hipercalcemia es el hipertiroidismo primario, el Graves. Ojo, esto que les cuento acá es teoría, porque en la práctica yo no he visto estar a un solo paciente con hipercalcemia por hipertiroidismo. No he visto, no he visto. Pero en los libros dice que sí hay asociación. De hecho, la hormona tiroidea aumenta la actividad de los osteoclastos y esto va a hacer que aumente la cantidad de calcio en la sangre. ¿Mm? Otras causas de hipercalcemia, trastornos en las proteínas séricas, cuando aumenta la albúmina, por ejemplo, esto se va a asociar a calcio alto total. ¿Mm? Hipercalcemia idiopática de la infancia, hay ciertos niños que te hacen hipercalcemia y buscas y no encuentras nada, solamente es hipercalcemia. En la insuficiencia renal puede haber hipercalcemia, esto es raro, y por inmovilidad. Esos pacientes que están postrados crónicos, estos abuelitos que a veces están en las casas sin poderse mover, echados en la cama, justamente por la inmovilidad, el hueso empieza a donar calcio a la sangre, donar es una expresión, porque con la inmovilidad aumenta la actividad de los osteoclastos, son los osteoblastos, por lo tanto aparece hipercalcemia. Hipercalcemia que debería mejorar con la movilidad del paciente. Ya, vamos a lo más común. Lo más común es el hiperparatiroidismo. Ojo, la hormona paratiroidea no tiene control hipofisario. Por lo tanto, cuando yo hablo de hiperpara primario, secundario, terciario, no me refiero a control hipofisario. Me refiero a otra cosa. A ver, hiperpara primario se refiere a adenoma paratiroideo. Son 4 glándulas paratiroides, una de ellas, o 2, o 3, una de ellas, o 2 o 3, están creciendo por encima de lo normal y aparece el hiperpara. Recuerden que para que exista hiperparatiroidismo o para que exista, no sé, Graves Basedow, cualquier enfermedad endocrina de hiperfunción, tiene que darse un fenómeno que se llama autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Normalmente la glándula paratiroidea va a frenar la producción de hormona paratiroidea en presencia de hipercalcemia. ¿De acuerdo? Sube el calcio, que frena la hormona paratiroidea. La glándula paratiroidea tiene un mecanismo de feedback. Entonces, si aparece un tumor en cualquiera de las glándulas paratiroideas que sigue botando hormona paratiroidea a pesar de la hipercalcemia, significa que ese tumor paratiroideo está botando hormona paratiroidea en forma autonómica porque le da la gana y no hace caso al aumento de la hipercalcemia que debería frenar su secreción, ¿me entiendes? Autonomía, autonomía. Lo que ocurre es una mutación en una célula paratiroidea que no reconoce al calcio como su frenador y esa célula paratiroidea empieza a multiplicarse y con el tiempo aparece el adenoma. Hiperparasecundario, ojo, en el hiperparaprimario hay hipercalcemia con fósforo bajo y paratormona que se encuentra alta o normal, porque lo habitual cuando el calcio sube es que la paratormona caiga, tiene que caer, no que cae a veces, no, tiene que caer. El hiperparasecundario se refiere a un aumento de hormona paratiroidea en respuesta a una hipocalcemia crónica. Este es hiperparasecundario. Y típicamente en el hiperparasecundario hay una hiperplasia difusa de las 4 glándulas paratiroideas. De las 4. Acá puede ser una habitualmente, 2 de repente, 3 raro. En el hiperparasecundario las 4 glándulas responden. Lógico, hay un estímulo común a todas ellas, que es una hipocalcemia prolongada. Típico en pacientes que tienen insuficiencia renal. Entonces, la hipocalcemia prolongada, que dura varios años, va a estimular la secreción de paratormona, aumenta paratormona en sangre para que la calcemia pueda subir. Es un hiperpara secundario a hipocalcemia. Es un hiperpara, perdón, secundario a hipocalcemia.
De ahí viene el nombre. Entonces, mientras en el hiperparaprimario yo voy a tener calcio alto, en el hiperparasecundario lo que yo voy a tener es calcio bajo. Y a veces puede normalizarse, pero nunca va a tener hipercalcemia. Porque cuando tenga hipercalcemia, la glándula paratiroidea deja de secretarse, ¿verdad? Entiende. Típico, la osteodistrofia renal, pero la osteodistrofia, claro, la osteodistrofia renal que se ve en el paciente con insuficiencia renal. Y el hiperparaterciario es un cuadro bien interesante. Es un hiperparasecundario que está tanto tiempo presente, ha solucionado el problema de fondo que llevó que llevó a ese hiperparasecundario, has corregido el cuadro de fondo, pero persiste el aumento de hormona paratiroidea. Para que puedan entender mejor, un paciente que tiene insuficiencia renal tiene más chance de hacer hipocalcemia. Y en un país como el nuestro, donde casi nadie quiere donar órganos, somos el país en Latinoamérica, en Sudamérica, que tiene menos donantes de órganos por 100.000 habitantes, ¿ya? Así somos los peruanos, somos el país más conservador de Latinoamérica y que esas cosas, cacho, pasan. Tenemos una pobre medicina de trasplante, pobrísima. Ujú. Entonces, imagínate que tú tienes una insuficiencia renal y estás esperando tu trasplante. No hay donante, te entras a la lista de espera. Con hipocalemia prolongada, y aumenta la hormona paratiroidea, ese hiperpara secundario, con osteodistrofia renal. Luego llegó el turno, oye, caramba, apareció un donante, te donan el riñón, desapareció tu insuficiencia renal. Ese riñón empieza a responder a ese aumento de hormona paratiroidea. Y lo que normalmente ocurre es que cuando el riñón nuevo entra, el hiperparasecundario desaparece. Pero si te has demorado mucho tiempo, años, es muy variable esto, en hacer la terapia de trasplante, cuando llega el trasplante, el aumento de hormona paratiroidea se ha dado en tanto tiempo que las glándulas paratiroideas adquieren autonomía, igual que en el hiperparaprimario. Y a pesar de que tú tienes un riñón funcionante, a pesar de que ya no hay hipocalcemia, sigue aumentando la hormona paratiroidea. Entonces, en el hiperparaterciario yo tengo paratromona alta, por hiperplasia de las cuatro glándulas paratiroideas, con calcio alto y fósforo bajo. Con calcio alto y fósforo bajo. Puede ocurrir que un hiperparaterciario ocurra incluso antes del trasplante, si es posible eso. Demoraste mucho en el trasplante, la hormona paratiroidea sale un montón en sangre, el hueso se que va a empezar a liberar un montón de calcio, y por más que el riñón esté perdiendo un montón de calcio, el hueso se da maña de proveer calcio al punto que llegues a tener hiperparaterciario, o sea, aumento de hormona paratiroidea con hipercalcemia, incluso sin trasplante. Eso puede haber. Entonces recuerden los tres. Recuerden que en el primario es una o dos glándulas, en el secundario son cuatro, en el terciario son cuatro. Y no hay hiperparaterciario si es que antes no ha habido hiperparasecundario. No hay hiperparaterciario si es que antes no ha habido hiperparasecundario. Así de sencillo. Así de sencillo. El hiperparatiroidismo entonces vamos a hablar un poquito más sobre este cuadro. El hiperparatiroidismo primario es más frecuente en chicas que pasan los 50 años, más frecuente que en varones. Puede afectar obviamente a varones también, a cualquier edad, pero es más frecuente pasado los 50 años. La clínica ¿de qué depende? De la hipercalcemia. De eso depende la clínica. ¿Cuál es la clínica? Ya les he contado cuál es la clínica. Acá aparecen más datos: fatiga, debilidad, polidipsia, poliuria, nicturia, dolor articular, dolor de espalda, estreñimiento. Si se dan cuenta, son síntomas bastante inespecíficos, bastante inespecíficos. Condiciones que se asocian al hiperparaprimario: nefrolitiasis, la hematuria por la nefrolitiasis, fracturas patológicas, gota, aumento del volumen articular por el compromiso óseo, pérdida de peso. En todo paciente que acude a pérdida de peso, sobre todo pacientes que son mayores, pide calcio. Puede haber por el hiperparatiroidismo un aumento de la concentración o mejor dicho, un aumento de la secreción de ácido a nivel del tubo digestivo, y esto o generar la aparición de una úlcera péptica, pancreatitis, hipertensión, la cardiopatía en banda, condiciones asociadas. En otras palabras, estos son los síntomas inespecíficos, pero si tú tienes un paciente que tiene algo de esto, algo de esto que ven acá, mírale calcio casi de todas maneras. En todo paciente que tiene úlcera gástrica, mírale calcio.
Paciente que está perdiendo peso, mídele calcio. Paciente con factores patológicos, mídele calcio. Paciente con hematuro nefrolitesis, mídele calcio. Y así, y así. ¿Ah? En el hiperparamiario, ya saben ustedes que la pérdida de peso, el dolor óseo y la fatiga se relaciona con el nivel de hipercalcemia. Es decir, mientras más hipercalcemia tengo, más pérdida de peso hay, más dolor óseo hay, más fatiga hay. Hay condiciones, sin embargo, que no se asocian tanto al nivel de hipercalcemia, como las calcificaciones valvulares y vasculares, la úlcera, las manifestaciones neuropsiquiátricas. Recuerden que yo les dije que en todo paciente neurológico psiquiátrico miran calcio. Y las manifestaciones neuropsiquiátricas no se asocian, la hipertensión no se asocia con el nivel de hipercalcemia, se asocia con el tiempo de hipercalcemia. Qué diferente, qué diferente. Etiología del hiperpara primario. Habitualmente hay una mutación en esta célula paratiroidea que hace que esta célula paratiroidea no responda a la hipercalcemia para frenarla, entonces sigue botando hormona paratiroidea aunque el calcio se encuentre normal o alto. Ya. Va a ser un adenoma de las 4 glándulas paratiroideas, un tumorcito en una de las 4. Esto ocurre en el 85% de casos. Esto es lo más habitual. Puede haber una hiperplasia paratiroidea, o sea, las 4 paratiroides, y puede ser causa de hiperparaprimario, pero no es tan frecuente. Adenoma paratiroideo múltiple, 2 o 3, este es más raro. Cáncer paratiroideo es más raro todavía. Esto es lo habitual. Ojo, el hiperpara no es algo que sea frecuente. Entonces, a ver, yo quiero que entiendan esto que les voy a contar ahorita. Un momento, muchachos, un ratito. Un ratito. Están saliendo de la clase. ¿Tienen alguna tarea ahorita, chicos? Doctor, algunos habían ido a rotar. ¿Han ido a APS. rotar estas horas? En la tarde les tomó su examen. No, pero están abandonando la reunión. Bueno, pero ustedes ya vean eso. Yo con gusto los jalo. A ver, un ratito, chicos. Ya. A ver. Son 4 glándulas paratiroideas, como les estoy mostrando aquí en la lámina. Son 4 glándulas paratiroideas. Yo quiero que entiendan esto. En el hiperparaprimario, por adenoma, que es lo más común, aparece un nódulo que invade toda una glándula paratiroidea. Vamos a suponer que es la glándula paratiroidea superior izquierda. Entonces, acá hay un grupo de células que han tenido un crecimiento monoclonal a partir de una que tuvo una mutación. Estas células se multiplican, crecen, botan hormona paratiroidea sin importarle que hay hipercalcemia. Ya. Habitualmente es un nódulo pequeñito, no se puede palpar, difícilmente se ve en la ecografía. ¿Cómo creen que están las otras glándulas paratiroideas que no han tenido esa mutación? ¿Cómo creen que están? ¿Son glándulas paratiroideas? Son glándulas paratiroideas que se van a encontrar hipotróficas en respuesta a la hipercalcemia. Suponiendo que el tumor está acá, aquí tengo el nódulo que está botando hormona paratiroidea. Las otras 3 glándulas que son normales, como son normales, responden a la hipercalcemia. ¿Y cómo responden a la hipercalcemia? Reduciendo la concentración de hormona paratiroidea. Y empiezan a atrofiarse. Se atrofia. Tengo un bulto acá, esta se atrofia, esta se atrofia, esta se atrofia. Ustedes entenderán entonces que cuando tenga que sacar este bulto para el tratamiento, el paciente me va a hacer un hipoparatiroidismo después de la cirugía. Entiendan eso. A ver, el hiperparatiroidismo puede ser, yo les contaba, puede ser esporádico, puede ser familiar, autosómica dominante, raro,
hay más riesgo de que se incremente, hay riesgo incrementado, perdón, de que haya cáncer paratiroideo cuando es un hiperparafamiliar, o sea que está buscando monoparatiroidea y calcio en los miembros de la familia, sobre todo en los consanguíneos en primer grado, hijos, padres, hermanos. ¿Mm? Y se puede asociar, vean esto, a neoplasia endocrina múltiple. Esto es lo que les contaba. La más común es la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Aquí está en inglés, ¿eh? En español es neoplasia endocrina múltiple. Esta de tipo 1 se asocia, recuerden, las tres P's: pituitaria, paratiroides, páncreas. ¿Mm? Ya. Por lo que existe que es una mutación a nivel del brazo corto del cromosoma 11 y puede en algunos casos asociarse a la presencia de este oncogen PRAD, así se llama. Buscas el gen en un sujeto asintomático y si te sale positivo, hay muchas posibilidades de que ese paciente tenga una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Esto es lo que la medicina genética hace, diagnósticos preclínicos antes que la enfermedad se presente. En el caso de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que va con feocromocitoma, que va con cáncer medular de tiroides e hiperparatiroidismo, lo que sale bastante es este protoncogen red, que es más sensible y específico que el protoncogen PRAD. Es más sensible y específico. Entonces, en un paciente con hiperparatiroidismo, de rigor, en otras latitudes, se le pide buscar este gen y este otro gen. Y si lo encuentras, ya sabes tú qué otros componentes del síndrome van a aparecer. ¿Mm? Ya. Hay otro cuadro que es el hiperparatiroidismo neonatal severo. Hay alteraciones a nivel del brazo corto del cromosoma 3. No se sabe exactamente la causa, son cuadros muy leves, pero muy severos, pero extremadamente raros en población neonatal, difícil diagnóstico. Y la hipercalcemia hipocalciúrica venida familiar, muy parecido un cuadro con el otro, porque es una mutación prácticamente en el mismo lugar. Prácticamente en el mismo lugar. Así se ve la anatomía patológica de un hiperparatiroidismo, de un adenoma paratiroideo. Acá yo voy a tener múltiples células, incluso hasta te parece cáncer, ¿eh? Porque veo diferentes tinciones de los núcleos, vean. Pero no hay mucho plemorfismo, o sea, casi todos tienen la misma forma. Algunos son más teñidos que otros. Esto más parece un adenoma paratiroideo en realidad. Así se ve, así se ve. Ya. ¿Cómo doy el diagnóstico? Sencillo. Calcio alto, fósforo bajo, paratormona alta o paratormona normal. Paratormona normal. A ver, vean el tercer concepto que dice así. Algunos pacientes que pueden presentar paratormona intacta en rango superior normal, pero que en la presencia de hipercalcemia son valores anormales. Me explico. ¿Cuánto es el valor normal de paratormona? De 10 a 70 picogramos por mililitro. ¿Cuánto es el valor normal de calcio? Hasta 10.5. Imagínate que tienes un paciente con 13 de calcio, hipercalcemia. Y el paciente te trae una paratormona que está en 65. Está en el límite superior normal. ¿De acuerdo? O sea, normal entre comillas. Pero lo que yo espero en un paciente que tiene calcio alto sin enfermedad de la paratiroides, lo que yo espero es que la paratormona caiga. No que esté en rango normal, que caiga. En otras palabras, tú vas a hacer el diagnóstico de hiperpara cuando tengas calcio alto con paratormona intacta alta o normal. Alguna vez yo recuerdo con un colega discutíamos, oye, ¿cómo hacer hiperpara? Me decía, si tiene su paratormona en 65, está en un rango normal, no está subida. La respuesta es que debería estar baja para 13 de calcio. Tiene que estar baja. Este es un cáncer. ¿Entienden? ¿Entienden? Sí, doctor. Cuando se quedan callados, siento que ya te estoy en la clase con apenas unas cuantas personas nada más. A ver, un momento, ¿qué me dices? Doctor, no se le escucha. Espérenme un segundo.
paratormona normal o alta. Normal o alta. En presencia de hipercalcemia. ¿Cuándo digo que es cáncer? Cuando el paciente tiene paratormona intacta, baja, baja. En presencia de calcio alto, uy, eso puede ser cáncer. Ya. Una vez hecho el diagnóstico, hay que localizar el tumor. Para eso tengo algunas herramientas. Atento con esto que es bien interesante. La ecografía no sirve nada. No me fastidies, esto no sirve. La ecografía no sirve. Depende mucho del operador. Tiene poca sensibilidad. No lo utilicen. No hay que usar la ecografía. Tomografía, tampoco. No te ayuda mucho. Resonancia, mira la sensibilidad. No es muy alta. No me ayudan mucho los sistemas de imágenes de los que disponemos actualmente. Lo mejor es hacer o una cateterización venosa selectiva, es decir, cateterizar la vena de la glándula paratiroidea superior derecha, superior izquierda, inferior derecha, inferior izquierda. No se hace eso en el Perú. Lo que hacemos acá en el Perú es esto. Una gamografía con tecnesio sestamibi. El tecnesio 99, que es una sustancia que es captado por la tiroides, la unes a este sestamibi, que es una sustancia que también la capta la tiroides, pero también la paratiroides. Y gracias a este sestamibi, el tecnesio, que es el que emite la radiación gamma, se va a quedar más tiempo en la paratiroides. Entonces tú le vas a hacer una gamografía después de la inyección endovenosa de este radioisótopo, más o menos 24 a 48 horas después de la inyección, haces tu scan, haces tu gamografía. Y este método sí te da una sensibilidad de hasta el 94%, mucho más alto. Y una especificidad alta, que es que es lo más interesante. En otras palabras, para que ustedes puedan entender, si tú le das al paciente tecnesio por viendo venosa con sestamibi y haces tu gamografía inmediatamente, la glándula tiroidea también capta. Entonces tú vas a ver cómo toda la glándula tiroidea se dibuja. A eso no me sirve. Lo que hay que esperar es que poco a poco la glándula tiroidea suelte el tecnesio sestamibi y recuerda que la glándula paratiroidea tarda en soltar el sestamibi, se queda más tiempo. ¿Cuánto? A la hora 48 horas después, o a veces 96 horas, haces una segunda, haces la gamografía y ahí vas a encontrar cuál es o dónde se encuentra el adenoma paratiroidea que está generando el cuadro. Entonces en Lima es algo bastante sencillo, algo así se ve, ¿no? El tecnesio también puede ser captado, mira, por glándula tiroidea, por glándulas salivales, sí, pues es inespecífico. Pero cuando tú lo ves acá, glándula tiroidea poco a poco lo va dejando. Y mira cómo se nota un nódulo paratiroideo en la paratiroides, en este caso inferior derecha. Y acá es glándula salival. La glándula salival capta el tecnesio sestamibi, capta. Pulmones captan. Que ocupa ver esta zona. ¿Sí? Para eso. Listo. La gamografía no te ayuda mucho. No te ayuda mucho eso. Hay que tener mucha imaginación para poder ver eso. Mucho más con la frecuencia tan alta que hay de nódulos tiroideos. ¿Ya? Esta, por ejemplo, vean ustedes, es una glándula paratiroidea. Y aquí se encuentra una glándula tiroidea. Vean lo cercana que están, obviamente, una con la otra. ¿Ah? Una con la otra. Entonces, esta cercanía hace que muchas veces la glándula paratiroidea se encuentre dentro del parénquima tiroideo. Y entonces el nódulo tiroideo que tú vas a ver en la ecografía, eh, necesitas mucha información para poder tener la certeza de que ese nódulo que estás viendo en la ecografía es tiroideo o es paratiroideo. No te ayuda la ecografía, lamentablemente en estos casos. Los bioquímicos ustedes ya lo saben, eso no voy a discutir más, pero si la paratormona me sale baja, piensa en cáncer. Piensa en un cáncer metastásico osteoclástico en el hueso o piensa en un tumor paraneoplásico. Dos posibilidades. Y mientras en el tumor paraneoplásico tengo fósforo bajo, en los cuadros donde tú tienes un cáncer metastásico al hueso, tienes fósforo alto. Ahí viene la diferencia. Esta es la molécula de paratormona, conozcanla, 84 aminoácidos. Esta fracción que se encuentra en la parte baja es la fracción carboxilo terminal. Esa es la fracción que se une al receptor. El péptido parecido a paratormona solamente copia la porción del carboxilo terminal. Acá nada más. Este es lo que te copia. Este es lo que te copia. Y tiene efecto paratormona. Es un cáncer que está botando una sustancia con efecto endocrino. Un síndrome paraneoplásico. ¿Ya?
Clínica. Vean, muchas veces nos encontramos con hipercalcemias asintomáticas. Al paciente le hacen una prueba de lo que sea y calcio alto. No hay clínica y empiezas a quitar o a jalar el hilo de la madeja y te vas a encontrar de repente con una sorpresa después. Miren lo que se ve. Yo quiero que vean esta placa, es bien bonita. Vean cómo la placa aparece con un hueso que es casi, casi translúcido. Este es un hueso que tiene una franca osteoporosis. Ustedes deben saber que el diagnóstico de osteoporosis no se hace por radiografía, es una prueba especial que se realiza. Y ven acá cómo aparecen estos llamados quistes pardos o tumores pardos. Son lugares habitualmente de huesos esponjosos que han servido de fuente para más, para liberar más calcio y se ven así en la radiografía, tumores pardos. Especialmente donde hay hueso esponjoso, columna, manos, ¿ah? En columna puede haber aplastamiento de vértebras, por supuesto, en casos severos hasta eso puede ocurrir. Y cuando eso ocurre, dolores articulares. Dolores articulares. Ya. ¿Cuál es la terapia? Acá es cirugía. Acá es cirugía. ¿Ya? Mientras localizas el tumor, lo mandas a Lima, hay que tratar la hipercalcemia. ¿Y cómo puedes tratar la hipercalcemia? Hay esquemas con bifosfonatos, que va a tratar de que el hueso deje de perder tanto calcio, que el hueso empiece a captar calcio para que la calcemia caiga. Alendronato, risidronato, pamidronato, etcétera. Puedo darle raloxifeno. Raloxifeno es una sustancia muy parecida a los estrógenos. Tiene efecto estrogénico constante y puede ayudar a que el hueso capte más calcio. Entonces, eso bastante en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, por ejemplo. Si se dan cuenta, también los bifosfonatos se usan en osteoporosis. Entonces, genera modestos cambios en el calcio. No, ninguno de los dos altera la paratromona, eso es lo malo. Te pueden ayudar para que tú al paciente lo vayas tratando mientras buscas al cirujano y localizan el tumor, etc. Calciomiméticos, acá en el Perú no lo disponemos. Ya. Cuando la hipercalcemia es severa, se convierte en una emergencia médica. Y se convierte en, cuando tiene más de 14, cuando hay un cuadro neurológico de fondo, y cuidado con la hipercalcemia, a este paciente hay que hidratarlo. ¿Con qué? Con la solución hidratante universal. Cloruro de sodio 9 por mil. ¿Mm? Le vas a darle diuréticos. Estos diuréticos de ASA, por ejemplo, te pueden ayudar a eliminar más calcio, te puede ayudar a calcitonina, administrada por vía subcutánea o intramuscular, es muy costosa. Para la hipercalcemia, para la crisis, te puede ayudar un poco. Los bifosfonatos, yo les contaba sobre el alendronato o el risidronato, que es lo que más tenemos acá, pero lo que mejor funciona es el ácido solendrónico. No lo tenemos en el Perú. No lo tenemos. El palmitronato es la segunda alternativa. Ojo, estas son alternativas para tratar la hipercalcemia. No son terapias curativas, son terapias coadyuvantes, porque lo que hay que hacer es cirugía, como les contaba. Pero cuando llega la emergencia hipercalcémica, ya, puedes darle mitalmicina, que es un citotóxico de los osteoclastos, puedes darle picamicina, que es un citotóxico también de los osteoclastos, puedes dar diálisis para eliminar la cantidad de calcio que está empezando a aumentar. Puedes dar glucocorticoides porque son antagonistas de la vitamina D, el efecto es muy pequeño. Injerto de galio, que son inhibidores de los osteoclastos, sustancias que acá en Cusco no las tenemos. Puedes dar fosfato, ¿para qué? Para que pueda precipitar calcio para estos en casos de emergencia. Lamentablemente en el Perú, ¿qué creen? No tenemos fósforo por vía venosa. Se podría hacer por vía oral. Es un poco complicado. Un poco complicado. En otras palabras, la terapia médica no funciona. ¿Qué cosa que da al paciente? Cirugía. Y para la cirugía, con los pacientes que se aquí en el hospital, lo que hemos hecho es medir la cantidad de calcio intraoperatoria y posoperatoria para saber si es que el paciente está respondiendo al tratamiento quirúrgico o no. ¿A qué me refiero con eso? Daisy, ¿dónde está Daisy? Presente, autor. Hola, Daisy. ¿Para qué crees que es útil dosar para tomar una intraoperatoria? No importa si te equivocas, quiero que pienses. No, Estás en la calle, Dios mío, haciendo clases en la calle. ande, doctor, estoy en mi casa.
y se escuchan los ruidos de los carros de afuera. Te creeré, pues, ¿qué va a hacer? ¿Dónde está? A ver, Joycey. Joycey Araceli. Joycey Araceli. No está. Así pasa. ¿Dónde está? Presente, doctor, perdón, el audio no se activa. A ver, Doctor, y Araceli. Joycey, cuéntame, ¿por qué es importante medir paratormona? porque la paratormona se puede elevarse si es que hay un hiperparatiroidismo primario, doctor. No, en la cirugía, ¿por qué es importante dosarla? Mm, la paratormona. Ah, Para tener el calcio basal, doctor. no, Mm, no es para eso. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Estamos acá. A ver, lo que se hace es lo siguiente, entienda esto. Al paciente le dosas paratormona preoperatorio. ¿Cuánto está? Por ejemplo, 200. ¿Cuánto es lo normal? 70 es lo máximo. Has hecho su escaneo con Tenesos MIDI y el paciente tiene aumento de volumen o captación del trazador en la paratiroides derecha superior. Entonces, entre el cirujano, porque el cirujano tiene que saber qué cosa va a operar, qué cosa va a sacar. Y te saca la paratiroides derecha superior. Más o menos media hora después, incluso un poquito menos, 20 minutos después, hay que volver a dosar paratormona y compararla con el dosaje inicial. ¿Cuánto estaba antes? 200. Le mides ahora, si has sacado la glándula paratiroidea correcta, la cantidad de hormona paratiroidea se desploma en minutos, porque tiene vida media corta, se desploma y en 20 minutos tú puedes de 200 y ya te bajó a 70 y sigue pasando el tiempo, puedes bajarte más tarde a 10, 5. Sacaste la paratiroide correcta, sigues cerrando la herida. Pero si sacaste una paratiroides, imagínate que están 200 de paratormona en el preoperatorio, saca la glándula paratiroidea que está enferma y te sale en el postoperatorio, te sale otra vez 200 o 180. No, ¿qué cosa has sacado? Hay que volver a explorar. Para eso es importante el dosaje de paratormona preoperatorio y compararlo con un dosaje postoperatorio, mejor dicho, no postoperatorio, intraoperatorio, para saber si ha sacado la paratiroides correcta. Y obviamente va a ser importante, entiendan esto, saber que si el paciente le vas a quitar su única fuente de paratormona, el paciente te va a hacer hipocalcemia en el postoperatorio. Por eso tu paciente tiene que entrar a las salas de operaciones con una infusión de calcio, aunque tengan hipercalcemia. Porque en el momento que sacan la glándula paratiroidea van a hacer hipocalcemia y la hipocalcemia no puede ocurrir durante la etapa de recuperación del paciente en sala de reposo. ¿Mm? No toda glándula paratiroidea con hiperpara se opera. Hay criterios para operar que casi todo el paciente cumple, ¿no? Si el calcio sérico se encuentra por encima de 1, por encima del límite superior normal, hay que operar, lógico. Si hay una depuración de creatinina por encima de 30, hay que operar, es lo habitual. Si hay una calciura muy alta a partir de 400 miligramos al día, lógico, hay que operar. Lo que esto tiene mucho que ver con el primer concepto. Si hay nefrolitis junto con hipercalcemia, lógico, hay que operar. Si hay osteoporosis, no importa con qué nivel de hipercalcemia, hay que operar. O si hay cuadro de hipercalcemia aguda, hay que operar. Criterios menores, relativos, pacientes jóvenes, hipertensos, con enfermedad úlcera péptica, con pancreatitis, con complicaciones neuromusculares o neuropsiquiátricas. Mira, yo, por ejemplo, yo a un paciente que tiene complicaciones neuromusculares o neuropsiquiátricas, yo lo operaría. ¿Va a mejorar el cuadro neurológico o el cuadro neuropsiquiátrico? No, pero por lo menos no va a empeorar. Por lo menos no va a empeorar. ¿El paciente puede hacer hipocalcemia en el postoperatorio? Sí. Entonces, busque esa hipocalcemia. En sala de reposo, el paciente hay que estar en truzo a cada rato, a cada 8 horas, pero es con mucho más frecuencia porque es una prueba que no cuesta. Y medir calcio con frecuencia, 3 veces al día, mejor si es con la jeringa de AGA, cosa que tú tienes un nivel de calcio iónico en el AGA X, y después de la cirugía vas a ver cómo va cayendo ese mismo calcio iónico. Ahí me puede servir el AGA electrolitos.
hay que medir, hay que ver cómo anda el fosfato del paciente también, porque te va a hacer un hipoparatiroidismo con síndrome del hueso hambriento. Este paciente te hace hipoparatiroidismo transitorio o de repente permanente. Entonces, el paciente que tiene hiperpara va a pasar por una etapa de hipocalcemia en el posoperatorio. Habitualmente esto ocurre en la primera semana, 2 semanas. Que con más intensidad en el posoperatorio inmediato. Tiene que entrar entonces con infusión de calcio para evitar que la hipocalcemia se presente. Hay que evitar que se presente. Hay que evitar que se presente. No le tengan miedo a la hipercalcemia. Recuerden eso. Esta lámina, a ver, déjame ver. Ya, esta es la última. En un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, vamos a hablar ahora del hiperpara secundario y terciario. Recuerden ustedes que la hipocalcemia es un componente más del paciente, es una complicación habitual del paciente con insuficiencia renal crónica. Esta hipocalcemia marcada, crónica, va a llevar a un hiperpara secundario, que es habitual, causa de la osteodistrofia renal. ¿Cómo se trata el hiperpara secundario? Eliminando la hipocalcemia. Por eso los pacientes con insuficiencia renal reciben vitamina D dihidroxilada y calcio por vía oral para evitar que tenga hipocalcemia. Notas hipocalcemia, no sale paratromona. No sale paratromona, se evita la osteodistrofia renal. Pero a veces esa terapia no es suficiente y el paciente te va a hacer igual hiperpara secundario. Hay que evitar que haga hiperpara terciario. ¿Cómo? Trata la hipocalcemia y el paciente debe tener cuanto antes una terapia de reemplazo. En el Perú ustedes entenderán que va a ser más o menos frecuente encontrar hiperpara terciario. Será un lindo estudio para que hagan los pacientes que están en las diálisis de los hospitales, de los 3 hospitales del Cusco. Ya chicos, hasta acá avanzaremos hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, en la parte en la que explicó de el cáncer de paratiroides, lo que le entendí es que el calcio está aumentado, la paratormona bien puede estar aumentado o normal. ¿Es así, doctor? A ver, cuando tú tienes un hiperpara primario, tienes paratormona alta o normal en presencia de hipercalcemia. ¿Sí? Ese es hiperpara primario. Si tú tienes calcio alto con paratormona por debajo de lo normal, ponte lo normal de 10 a 70. Tienes calcio en 12 y paratormona la tienes en 8, en 5, en 0.5. Eso es cáncer. Ahora sí. Sí, doctor, gracias. Perfecto. A ver, Yulisa. Doctor, si no le corrijo la hipercalcemia, ¿cuáles serían las consecuencias en el paciente? A largo plazo, los problemas psiquiátricos, los problemas cardiovasculares que pueden poner en riesgo la vida. Por eso requieres tú un tratamiento de ese paciente. Son pacientes crónicos, oligosintomáticos o con sintomatología bastante inespecífica, como les contaba. Y entonces, esos pacientes van a necesitar de todas maneras esa cirugía o el tratamiento, especialmente cuando tienen a la cronicidad o para evitar complicaciones agudas. En otras palabras, casi siempre que estés ante una hipercalcemia moderada severa. Dime, Mayu. Doctor, buenas tardes. Doctor, en cuanto al control después de la operación, mencionó calcio sérico y dijo en AGA, y dijo iónico. Ajá, Está bien que sea calcio iónico, no sería calcio como, como, total. como, como que me contradigo, ¿no es cierto? Ajá, ajá. Ya. ¿Por qué? A ver, para diagnóstico de hipercalcemia, sobre todo para diagnóstico de hipocalcemia, usen calcio iónico. Se debe usar, pero las pruebas tienen sus limitantes, entonces nos queda usar calcio total, dosando albúmina, por supuesto. Eso es para el diagnóstico, ya. Para el control posoperatorio, a ese paciente mídele su calcio iónico en una jeringa de agar. ¿Por qué calcio iónico en agar electrolitos? Porque es rápido, te sale en segundos. Y, por ejemplo, el paciente va a entrar con 1.5 miliosmoles de calcio hasta las operaciones. ¿Mm? Todo el paciente, si tienes ese nivel de calcio en el agar electrolitos para control,
muy posiblemente el paciente va a hacer calcios por debajo de 1, 0.9 milimoles. En otras palabras, el calcio iónico, ya sé que tiene dificultades en su dosificación, pero si tú vas a usar calcio iónico, así con sus inconvenientes, en el preoperatorio y en el posoperatorio te da valiosa información, porque estás comparando calcio iónico con calcio iónico, pero no me sirve para el diagnóstico. Ya. ¿Se entendió, Mayu? Sí, entonces su utilidad sería compararlo tanto en el pre y en el Para post, más que compararlo, valorarse. exacto, para compararlo. Es fácil, ¿no te parece? Porque si tú haces una calcemia sola con AGA electrolitos y te sale baja, no sabes si está bajando por la cirugía que acabas de hacer, por hipocalcemia que está haciendo, porque está quelando calcio, no sabes. Pero si has usado el mismo aparato, el mismo método en el preoperatorio y comparas ambos métodos, ahí sí te sale mejor información. Un momento, muchachos. Ya, muchachos. Los voy a dejar. ¿Podría hacer una pregunta respecto a la anterior clase, por favor? Claro, dime. Es en cuanto al tratamiento de la hipocalcemia. Ujú. Tenemos dos tipos de tratamiento, según el inicio del cuadro, aguda y crónica. Ajá. Menciono, por ejemplo, que el tratamiento de hipocalcemia aguda era especialmente para pacientes con tetania en convulsiones. Pero si tengo, digamos, un paciente que solo tiene parestesias, él podría darle mejor, Para digamos, el tetania, tratamiento para convulsiones o cuando tiene una pretetania, digamos, un truzo bien marcado, a ese paciente hay que dar el calcio no es urgente. Cuando tiene parestesia, las y, parestesias tienen que aparecer sí, con calcio que no son tan bajos. Eso podemos dejarlo con calcio por vía oral. ya está bien, doctor, gracias. Ya, chicos, ya que no hay más preguntas. Chao, chicos. Hasta acá entonces la clase. Nos vemos el próximo martes, ¿ya? Gracias, doctor. Chao, muchachos. Gracias, doctor. Gracias, doctor.